Bendiciones, amados hermanos. Continuamos con la segunda parte del libro de los Hechos, del capítulo 7. Vamos al versículo 30. Pasado 40 días, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Este es un temor reverente, justamente Moisés. Aquí vemos a un Padre misericordioso que cuida a los suyos, pero que también busca hombres de buena voluntad, siervos, profetas, para la gloria suya. Ha visto la aflicción. Solo a través de la oración nosotros podemos clamar a Dios por ayuda, por bendición. La murmuración es un rechazo que le hacemos a Dios porque creemos que se ha equivocado. Dios nunca se equivoca. Nos equivocamos nosotros cuando buscamos a Dios, y no precisamente como Él quiere, sino como nosotros queremos. Nosotros tenemos que ponernos bajo su voluntad y tener la verdadera quietud para escucharlo a Dios espiritualmente y hacer su santa voluntad. Moisés fue rechazado por el pueblo de Israel en la salida de Egipto. Y Esteban dice a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahí estaban las maravillas en ese momento presentes, para que el pueblo tenga confianza de lo que Él está haciendo y el poder que Él tiene para llevarnos en quietud hacia su presencia. Versículo 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, volvieron a Egipto. El deseo de volver nuevamente al pecado, a la esclavitud del mundo, muchos se vuelven nuevamente a vivir en sus deleites y placeres carnales, el cual nuestros padres desecharon obedecer. Versículo 40. Y cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. La religiosidad lleva a extremos de renegar al Dios vivo, de rechazar la sangre de Cristo y de no obedecer a su Santo Espíritu, y prefieren ver un ídolo, hacerse un ídolo para caminar, dizque en su presencia, en la presencia de Dios. Versículo 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cuántas iglesias están llenas de personas que no están buscando verdaderamente a Dios, sino que buscan que sean bendecidos por cosas terrenales y que Dios satisfaga necesidades que no son para la gloria de Dios ni para nuestra paz espiritual? Hagamos dioses que vayan delante de nosotros. Si Jesús dijo:
Ahora es cuando ustedes me van a adorar en espíritu y en verdad. A Dios hay que adorar en espíritu y en verdad. No podemos ofenderlo a Dios haciendo un ídolo. Porque Dios es espíritu. No es un pedazo de madera. No es un trozo de mármol. Es un ser supremo. Que hay que adorarlo en verdad. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. La presión, muchas veces, del pueblo de Israel lo hacían cometer cosas que estaban fuera del propósito de Dios por causa de su idolatría, de su enojo de haber dejado costumbres, estilos de vida que no lo agradan. Entonces hicieron un becerro. Eso sí les gustó. Aarón recogió todas las joyas, todo el oro que había en el pueblo que iba hacia la tierra prometida para hacerse un becerro de oro. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Les lo apartó, se separó y dijo, bueno, hagan ustedes lo que quieran. Y esto nos trae a colación lo que dice en Romanos, en el capítulo 1, versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí está justamente. Hicieron un reptil para adorarlo. Como está escrito de los profetas, ¿acaso que ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Refrán. El pueblo de Israel se contaminó con los pueblos vecinos y empezaron a adorar también a los ídolos. Esto trajo consecuencias. Dios se olvidó y los desechó. Aun cuando ellos comieron y sus vestiduras no se gastaron durante 40 años. Dios lo dijo, esta generación no entrará a la tierra prometida. Y así lo hizo. Y Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El tabernáculo no era más que un anticipo de la presencia de Jesús. Pero ellos empezaron a adorar, pero no se preocuparon de adorarlo al Dios vivo, al Dios eterno, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, de los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Es importante recordar que hay ciertas señales que Dios presenta para que recordemos que Él es Espíritu, que Él es el Señor de todos los tiempos. Vemos a Josué que al abrirse el río Jordán, Josué les dijo, saquen 12 piedras para ponerlo afuera y hacer un monumento para que recuerden nuestro paso por el río Jordán. Las señales son la voluntad de Dios puesta en los ojos de las personas, de las multitudes, que quieren ver
y tocar la presencia de Dios. No se da señales, sino se da espíritu de formación, espíritu de dependencia y de educación a Dios. Y ese es el espíritu que Jesús justamente dijo antes de ascender al cielo: voy a rogar a mi Padre para que les envíe un espíritu, el espíritu de verdad, que les conducirá por todo bien. Este es el espíritu que nosotros debemos tener y no tener ídolos. Los ídolos son para el mundo, los ídolos del fútbol, los ídolos de telenovelas, de tantas cosas que el hombre adora y hasta se ponen camisetas simulando dar culto a ciertos líderes, dar culto a las telenovelas. Dejan cualquier cosa para ir a ver, a continuar sufriendo esos inventos de pecado que tiene el hombre. Esto también es idolatría. Versículo 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón lo edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dios considera el estrado de Dios la tierra, el trono de Dios ahora en el Nuevo Testamento, en la perfección de la fe, en la perfección del amor de Dios. Tenemos a un espíritu que vive en nosotros y en vez de quejarnos buscamos la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces Dios nos verá con agrado, seremos bendecidos en el nombre de Jesús. Todo lo que pidáis en el nombre del Padre os será dado en mi nombre. Oramos a Dios en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. No se olvide, no son las obras las que nos van a salvar, es la fe que tenemos en Jesús, en su sangre, en su salvación, y la fe que tenemos en el Padre que proveyó la salvación a través de la muerte vicaria de Jesucristo. Sigue haciendo la exposición Esteban al sacerdocio, a los fariseos, a los idólatras. Y había una gran multitud que escuchaba la exposición clara e inspirada por el Espíritu de Dios en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de Esteban. Este es un ejemplo a seguir. Tenemos que adorarlo a Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. El oído espiritual, no es el oído carnal. Oye lo que el Señor dice en el espíritu. No son por nuestros deseos, no son para sentir nuestras emociones, sino son para ser conducidos por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios en la sangre de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, esto es de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Qué hace la religión? Mata
la fe. Desconoce el plan y el propósito de Dios en la cruz. Busquemos a Dios sin idolatrías, sin mirar hacia atrás lo que hemos dejado, sino continuemos adelante, pues Jesús ya dijo, todo aquel que me sigue no puede mirar hacia atrás. El mirar hacia atrás significa recordar y añorar los tiempos pasados de pecado cuando estábamos sin el Señor Jesucristo. Tenemos una enseñanza. La esposa de Lot, mientras escapaba de Sodoma, se dio la vuelta para ver lo que había dejado en esa destrucción. No tenemos que darnos la vuelta, tenemos que continuar, porque la presencia de Dios está adelante nuestro, porque la presencia de Dios, allá tenemos que mirar. La presencia de Dios es el único objetivo por lo cual nosotros debemos continuar en fe y en gracia del Señor. No somos personas materiales, instrumentos para adorar el mundo. Somos seres hechos para glorificar a Dios. Glorifiquemos a Dios, busquemos su santa presencia, caminemos. No interesa, no debe importarnos lo que Dios está haciendo, porque sabemos que tenemos el cuidado de Dios. La religión, la idolatría, separa de la voluntad de Dios. Y vivimos engañados, creyendo que Dios va a hacer nuestra voluntad y que después de todo es misericordioso. Claro que lo es, pero siempre con quienes se acerquen y en humildad reconozcan sus actitudes y sus hechos que están reñidos con la voluntad del Señor. Así nos tocó Esteban. Estaba lleno del Espíritu Santo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mire qué cuadro tan negativo de estos hombres. Se enfurecían en sus corazones. Esos corazones latiendo fuerte, con la presión de la sangre en la cabeza, a un corazón que trabaja a todo dar por la ira, por el repudio que sentían, por las palabras de Esteban, que ciertamente tocaban sus corazones, y sus corazones orgullosos estaban enfurecidos y crujían los dientes contra él. Es decir, querían hacerle picadillo y comérselos para no saber más de este hombre que tuvo el valor de hacerles ver los errores que habían cometido el pasado y los errores que cometieron en el tiempo del Cristo en la tierra. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. De ahí la importancia de la llenura del Espíritu Santo.
No podemos tener en nuestros corazones amor a las riquezas, el amor a todo lo que Dios nos ha dado para que vivamos, y ponerle en primer plano y luego a Dios. En primer plano tiene que estar la presencia de Dios en nuestras vidas. Oyendo estas cosas se enfurecían sus corazones y crujían los dientes. Y mientras les crujían los dientes, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El valor de los hombres no está ni en el conocimiento ni en el poder terrenal. El valor del cristiano está en mirar al cielo, mirar a Jesucristo en la diestra de Dios. Ese es el valor que nada nos puede sacar de ese sentir espiritual que deberíamos tener cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos renegado de Dios por un tiempo difícil? Pongamos los ojos en el trono de Dios, en el estrado de Dios, los cielos, y miremos por fe la presencia de Dios y veamos la historia de Jesús como el Cristo triunfador, no como el Cristo crucificado. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. La única manera de acabar con la verdad, según ellos, era acabar con la vida de un hombre lleno de fe. La Biblia está llena de hombres de luz y de oscuridad, de hombres que aman por sobre todas las cosas a Dios y de hombres idólatras que aman por sobre todas las cosas a sus ídolos y a todo lo terrenal. Y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo luego vino a ser el último de los apóstoles del Señor Jesucristo, porque a Saulo se le presentó el Señor y le dijo: ¿por qué me persigues? Estás dando puñetes contra una punta, estás golpeándote y haciéndote daño. Y él entendió y se postró de rodillas. Continuamos con el versículo 59. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. La preocupación de este hombre no era vivir. La preocupación de este hombre era adorarlo a Dios en espíritu y en verdad. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué diferencia con estos hombres de la fe que dieron su vida sin ningún empacho, sin preocuparse absolutamente de nada terrenal, ni aún de su vida, porque sabían que su vida no estaba aquí, sino estaba en la eternidad? Le apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y aquí va el perdón de aquel hombre que estaba permitiendo la persecución de la iglesia. Este Saulo, que luego vino a ser el apóstol Pablo.
uno de los apóstoles más entregados a Dios y con fe, con ahínco, con responsabilidad espiritual, aceptó el llamado del Señor. Llegó a decir, posiblemente estaba recordando lo que hizo y pasó con Esteban, que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con toda seguridad, este perdón que invocó Esteban, esto lo hizo inspirar para que escribas maravillosas y perfectas palabras a las diferentes iglesias que estaban regadas, creciendo en ese tiempo en el Asia. Versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Siempre usted notará que en la palabra de Dios no hay él murió, sino él durmió, porque hablamos siempre de resurrección. La muerte no vendrá a nosotros. La transformación sí vendrá, mas la muerte eterna no la tendremos. La muerte no es dejar de vivir, no es cesación de vivir. La muerte es la separación eterna de la humanidad que rechaza a Dios y que tendrá condenación eterna junto a Satanás y sus ángeles y todos aquellos que blasfemaron contra Dios y que adoraron la creación, las obras de las manos de Dios y no a Dios mismo. Durmió. No es morir, no es cesación de existir. Gracias, Padre amado, por su palabra. Bendíganos, Señor. Qué preciosa es, oh Dios. Este libro de los Hechos, Padre amado, nos va a llevar y vamos a descubrir y también a recordar de la presencia suya. No son a través de actos nuestros, sino son a través de su gracia y de su perdón y su misericordia para con nosotros en la sangre de Jesús. Bendecimos su nombre, Padre amado, en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en el poder y la sabiduría que intercede en nosotros ante su presencia. Gracias, Señor. Amén.